Hola, mi nombre es Wendy Ramírez de Valladares y mi historia comienza con un intestino perforado, 50 días en UCI, 22 operaciones, pero entendí que Dios no hace las cosas a medias, sino que Dios hace las cosas bien. Y estoy aquí para mostrarte la bondad de Dios en mi historia. Tengo 45 años, vivo en la ciudad de Turmero, estado Aragua. Mi historia comienza en el año 2023. En el mes de octubre, bueno, yo me encontraba haciendo mis actividades normales. Yo soy ama de casa, hago diferentes cosas. Me empezó un dolor abdominal. Nosotros, bueno, como yo siempre he sufrido de gastritis, la tomé como que tenía una gastritis, una inflamación del colon. Empecé a tomar los medicamentos que generalmente uso para eso y hice una pequeña dieta. Yo era una persona con mucho sobrepeso y por el mes de octubre a mí se me alivió el dolor. Yo seguía mis actividades normales. En el mes de diciembre del año 2023 me comienza otra vez el mismo dolor y me hago un eco y ahí me sale en ese eco que yo tenía varias patologías, pero en sí lo que no se sabía porque yo tenía el dolor, y eso me empezó alrededor del 15 de diciembre. Bueno, yo empecé a tomarme otra vez mis medicamentos, lo que generalmente mandan para una inflamación de colon, pero como yo tomaba calmantes para los dolores, no se me detectaban los síntomas que yo tenía. Entonces, los dolores eran cada vez más fuertes. Los hermanos de la iglesia, para yo hacer las reuniones con ellos, me iban a buscar a la casa y me llevaban en carro en una distancia como de 5 casas. Ellos tenían que llevarme porque caminar se me dificultaba. El 21 de diciembre, en la medianoche, yo me dolía mucho el abdomen, demasiado. Y llegó un momento que me dio un dolor que era más fuerte que los dolores de parto. Los dolores persistían, yo no dormía en mi cama, yo dormía en un sillón, el aire acondicionado me pegaba de frente y yo sentía un calor, pero el día 26 de diciembre el dolor era tan fuerte, me hacen una placa en el abdomen. Y cuando llegaron los resultados en la tarde, que mi hijo se da cuenta de ver la placa, y le dice a mi esposo que tienen que llevarme con urgencia a la clínica. Y cuando llego a la clínica me hacen una placa abdominal y efectivamente el doctor, cuando ve eso, se alarma y el doctor me dice: tenemos que hacerte una operación de inmediato y hay que hacerte una colostomía. Entonces, cuando me dijo que tenía que operarme, yo le dije al Señor: guárdame, porque era una cosa que yo le pedía, que yo no me quería operar. A mi esposo le dicen, el médico, que yo estaba muy grave, que yo me encontraron en la cavidad abdominal 2 litros de pus, o sea, alrededor de una botella de refresco de 2 litros. El 21 de diciembre, yo lo que a mí me pasó es que se me perforó el intestino. Bueno, duré 6 días con el intestino perforado y ya ese es un primer milagro, porque una persona normalmente con una peritonitis, que es la perforación del intestino, donde salen heces, sale pus, dura alrededor más o menos de 2 o 3 días. Y yo duré 6 días con el intestino perforado, con 2 litros de pus. Entonces ya ahí Dios empezó el proceso de los milagros, porque no fueron uno, fueron muchos milagros. Me hicieron la colostomía y el doctor le dice a mi esposo que yo estoy grave, que tienen que trasladarme porque ya ahí no me pueden atender y que tienen que llevarme a un hospital para que me puedan atender porque yo necesitaba cuidados intensivos de larga data, no era nada más de 2 días. Entonces mi esposo se tuvo que hacer las diligencias y como él es un militar retirado, le dieron la oportunidad de llevarme al hospital militar de Maracay. Cuando yo llego allí, hacen la revista médica, empiezan a examinarme y cuando ellos van a revisar mi operación, mi colostomía, estaba negra, porque en quirófano yo
me adquirí una bacteria en el quirófano y eso me dificultaba la respiración. Yo saturaba alrededor de 60%, cuando lo normal es 90%. Llegan los anestesiólogos y comienzan a hablar conmigo y, y me dicen que mi operación es de alto riesgo porque ya yo venía de una operación, ya me habían anestesiado y volverme a anestesiar era peligroso, o sea, prácticamente me estaban diciendo que me podía quedar en el quirófano. Y a mi esposo todo el tiempo le daban a firmar una cláusula que no se hacían responsables si yo moría. O sea, me pongo a pensar en mi esposo en todo, cada vez que firmaba eso, lo que él tenía que, o sea, si no sabía si yo salía viva de quirófano. Cuando me dicen que tienen que intervenirme de nuevo, yo le oré a Dios, que es, Dios mío, Señor, no me abandones, y entré confiada nuevamente al quirófano. Yo entré al quirófano del Hospital Militar nuevamente el 30 de diciembre. El 30 de diciembre me hacen otra intervención quirúrgica, pero cuando ellos abren el abdomen se encuentran una cosa que era tremenda. Ellos no se esperaban lo que ahí había, que eso eran asas, o sea, los intestinos estaban como pegados. Eso era, bueno, ellos no se imaginaban lo que que iban a encontrar allí. Cuando yo despierto, no sabía dónde estaba, no sabía que no podía hablar, que no podía caminar, no conocía a las personas donde estaba, porque cuando yo desperté ya habían pasado 2 meses de, de esa intervención del 30 de diciembre. Me tuvieron que entubar, que ese fue otro de los milagros, porque a mí me intubaron alrededor de 15 días, estuve intubada, y generalmente ya cuando una persona la intuba, muy pocas veces tiene probabilidades de vida y menos tanto tiempo, porque yo duré 15 días. Y tenía una bacteria en los pulmones que era muy resistente a los antibióticos. Le decían a mi esposo que, bueno, que estaba mal. A mí me intervinieron 22 veces, 22 operaciones. Me tenían que poner alrededor de 30 ampollas de Propofol, y esto me pone a mí a pensar en el caso del artista Michael Jackson, que él se murió de una sola inyección de Propofol que le suministraron. Y a mí me tenían que poner 30 ampollas de Propofol diarias. Y me tenían que poner fentanilo, me tenían que poner morfina para poderme sedar porque no me agarraba la sedación. En ese proceso de 2 meses me dio una segunda peritonitis, que es donde se me riega la bilis y quema las paredes de mi abdomen. Y tienen los doctores que hacer una bolsa de Bogotá, que dejarme alrededor de 2 meses con el abdomen abierto. O sea, son tantos milagros que Dios hizo en mi vida que en ese momento que uno no tiene cómo enumerarlo. Yo nunca le pregunté a Dios por qué, por qué me pasó esto. Yo solamente confiaba en Él. Yo en ese momento en la UCI, yo me veía en esta situación ahorita. Yo me veía predicándome, hablándole a los demás acerca de los milagros que Dios iba a hacer en mi vida. Pues yo estaba segura que yo iba a caminar, que yo iba a hablar, que Dios me iba a restaurar. Yo lo tenía, yo sabía que en mi corazón, porque esa es la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Porque muchas veces las personas se preguntan, oye, si siendo cristiana, ¿qué pecado habrá cometido? ¿Por qué le habrá pasado eso? Ese es que no estaba bien con Dios. Y no, yo nunca lo vi así. Yo sé que pasé por un proceso, pero yo iba a pasar por ese proceso con Dios o sin Dios. Pero no es lo mismo pasar un proceso con Dios que un proceso sin Dios. Después de pasar todo ese proceso, yo, Dios me ayudó y bueno, aquí estoy, ya camino, ya puedo comer, puedo hablar, he visto la misericordia de Dios, he visto el amor de Dios, y, y que le animo a las personas que están pasando por un proceso así, en refugiarse en el Señor, en Dios. Dios no abandona a sus hijos, Dios es misericordioso, bondadoso, dispuesto a ayudar a quien lo busque. Ahora mi vida ha cambiado. Al principio yo llegué a pesar alrededor de
140 kilos cuando entré en el hospital. Obviamente perdí la mitad de mi peso. Cambié mis hábitos alimenticios. Ya me cuido a la hora de comer. Tengo que estar en mi peso ideal para evitar complicaciones. Pero yo sé que yo estoy bien porque lo que Dios hace, lo hace bien.